Hoy os vamos a contar algunas de las cosas que hemos aprendido después de llevar más de 1 año y medio viajando por Sudamérica en furgoneta camper. Y para los que no nos conozcáis, somos Mónica y José y viajamos con nuestras mascotas Nacho y Chiqui. En 2022 enviamos nuestra furgoneta desde Bélgica hasta Argentina y llevamos desde entonces recorriendo Sudamérica. Hemos estado en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y ahora estamos de nuevo en Brasil, pero vamos de camino a Perú. Suscríbete y únete a nuestra aventura. Buenos días. Hoy salimos de Brasilia. Por fin. Después de 3 semanitas por aquí, nos vamos rumbo a Perú, pero aún tenemos 3.500 kilómetros por delante. Nos hemos estado quedando en el lateral de una de las supercuadras de Brasilia porque tienen un increíble canipark donde Nacho se lo ha pasado súper bien, ha conocido un montón de amigos y hemos sido muy bien recibidos por todos los vecinos de esta comunidad. Así que si alguno está viendo este vídeo, mil gracias. Para nosotros, las ciudades no son un buen sitio para visitar en furgoneta. Pero hoy necesitamos ir a por una cosa. El sitio para parar raras veces va a estar bien ubicado. A juntar a eso, no vas a poder desplegar, poner mesas fuera, porque no puedes acampar en una ciudad. Hay atascos, hay motos pasando por todos lados, hay confusión, gente estresada que quiere llegar al trabajo, que tiene que ir a algún lado, así que a menos que necesites hacer algún trámite o arreglar alguna cosa, las ciudades son un sitio donde es mejor no acercarse demasiado. Durante las semanas que estuvimos en Brasilia pasamos 5 días en el mecánico poniendo a punto a la croqueta. La croqueta por fin ha salido del modo de emergencia, eso quiere decir que podemos acelerar. Por fin podemos pasar de 3.000 rotaciones. Cosa que llevaba sin suceder desde la mitad de Bolivia. Le hemos puesto a tono, hemos cambiado el aceite, hemos cambiado los discos de freno. ¿Qué más? Los discos. Hemos regenerado el filtro, hemos soldado el tubo de escape porque estaba roto por la mitad. Teníamos el tubo de escape partido por la mitad. Hacía un ruido en plan... El motor terrible. Y bueno, después de tener que pagar casi un riñón para pagar todo eso, hemos decidido... Mis riñones no son tan baratos, que a partir de ahora la croqueta no puede averiarse más, por favor. Pero la teníamos que tener muy bien para volver a subir a los Andes en Perú. Así que ahora, estamos en Goiás. Goiânia, Goiás de Goiânia. Goiânia, la ciudad que está en el estado de Goiás, en Brasil. Y nos estamos dirigiendo a un sitio donde vamos a comprar una especie de computadora que con una aplicación nos va a dar para borrar los errores electrónicos, esperemos, de la croqueta, si vuelven a salir y que no se nos vuelva a poner en modo de emergencia. Porque es eso lo que nos ha fastidiado. Y para los que habéis preguntado más veces, los errores de la rata no los vamos a poder solucionar de este lado del mundo. Así que tendremos que esperar a volver a Europa y allí veremos si nos compensa. Bueno, no, allí seguro tendremos que solucionarlo, pero aquí no, que es muy caro. Nacho, ¿qué haces con eso en la boca? Hola, Tufi. Llegamos a nuestro destino. Madre mía. Después de 2 horas intentando comprar el cacharrito de la mecánica que os comentábamos antes. Que aún no funciona. Y después de 6 horas conduciendo, hemos llegado casi de noche con Nacho hecho un escándalo, así que pensábamos contaros más cosas hoy de lo que hemos aprendido de vivir y viajar en furgo durante este año, pero... Hoy lo que hemos aprendido fue la resiliencia. Es algo muy importante, pero creo que vamos a continuar mañana porque estamos muy cansados, hace muchísimo calor y tenemos la cenita preparada. Y esta vida cansa mucho, hay gente que piensa que estamos solo de vacaciones, pero no es verdad. Son unas vacaciones profesionales, Vacaciones profesionales, requieren alta cualificación. Hasta mañana. Buenos días, Nacho. Buenos días, gente.
Queríamos contaros una cosa que nos ha sorprendido un montón, a pesar de ser muy evidente después de este tiempo viajando. Los países en Sudamérica son enormes, en plan, enormes. Los mapas engañan muchísimo. Es verdad que ahora estamos en Brasil, que es el país más grande de Sudamérica, pero es que Argentina era inmenso. Chile era larguísimo. Nada más llegar a Buenos Aires, creímos que habíamos alquilado un apartamento para esperar la furgo en un lugar que estaba en el centro y quedaba a 2 horas caminando del centro y en el mapa parecía al lado. Por ejemplo, de Madrid a Moscú tenemos poco más de 4.000 kilómetros. De La Quiaca, norte-norte Argentina, a Ushuaia hay 4.300 kilómetros solo por Argentina. De Recife a la frontera de Perú, y Recife ni siquiera es ni lo más este ni lo más norte de Brasil, hay 5.000 kilómetros todo por Brasil. Y estoy segura que desde Torres del Paine hasta el norte-norte de Chile, por ahí por Arica, habrá seguro otros 5.000 kilómetros, solo por Chile. O sea que es más que atravesar toda Europa desde Lisboa hasta Moscú. Es impresionante. Impresionante. Y ahí se pasan un montón de países. Así que eso nos sorprendió muchísimo. Ah, bueno, es que hay muchos mosquitos. Y me están comiendo. Nos vamos en busca de una cascada que está cerca de un parque estadual aquí en este pueblo que se llamaba... ¿Cómo era? Baja do Garças. No hay un país con más lomas de burro que Brasil. Eso sin duda. Son impresionantemente grandes. Otra cosa que hemos aprendido es a relativizar muy mucho cuando nos dicen que otro país es peligroso, que una zona es peligrosa, que no vayamos a un lugar o a otro. Porque bueno, el tema del peligro y de los miedos es algo en general muy subjetivo de cada persona, pero es que resulta que hemos visto una clara tendencia en que a casi todo el mundo le parece más peligroso el país de al lado. O sea, todo el mundo piensa que el país al que vas después es mucho más peligroso que el país en el que estamos. Entonces, nosotros, después de recorrer 6 países en los que en todos nos han dicho mucho cuidado cuando vayáis al siguiente, hemos descubierto que no son así tan peligrosos, que la forma en que medimos el peligro y el riesgo muchas veces está muy influenciada por lo que se ve en la tele, por el sensacionalismo, pero hay gente maravillosa viviendo en todos lados y hay zonas seguras en todos los países, siendo que por supuesto también las hay inseguras, pero nunca dejaríamos de ir a un país porque nos digan del país de al lado, ese país es muy peligroso, os vais a atrever a ir, porque luego llegamos al país y nos parece incluso más seguro que el anterior. Y esto ha pasado mucho. Hoy tenemos guerra. Nacho, vamos, ven a arriba. Vamos. Ven. 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 Nosotros, a la hora de valorar la seguridad de un sitio, aparte de buscar recomendaciones en la famosa aplicación de iOverlander, que tantos usamos cuando estamos de viaje, nos basamos mucho en las vallas de las casas. Si no hay valla, estamos bien. Si hay vallas de doble espino, algo pasa. Si hay valla eléctrica, ojo, cuidado, que aquí pasa algo. Y en la intuición, porque hay gente muy miedosa en todos lados que pone valla de doble espino y eléctrica, como esta de aquí. Y esta es una zona bastante segura. Siempre hay quien tenga mucho miedo, así que siempre hay que hacer una media y valorar... ¡Oh! El Super ET, calidad de otro mundo, coño. Este es el pueblo de los ovnis, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que el tema del miedo es algo muy subjetivo y muy personal y que realmente es muy difícil juzgar y analizar. Porque siempre damos miedo a lo que está lejos y lo que no conocemos. Entonces todo el mundo tiende a tener más miedo de lo que no conoce. Es por eso que pasa esto. Así que a la hora de las recomendaciones se nos pone la cosa complicada. Pero nuestra intuición suele guiarnos bien, o al menos hasta ahora lo ha hecho. Pero nuestra intuición suele guiarnos bien, o al menos hasta ahora lo ha hecho. Va a ser que no vamos a ver la cascada.
¿Interdicta o no interdicta? No sé. Cambio de planes. Cambio de planes. Estamos en un pueblo de ovnis. Pasamos de la ruta a una maravilla de la naturaleza a una maravilla sobrenatural. Nacho, una vez más, ni siquiera nos dejan entrar solo porque estés aquí dentro, mi amor. No puedes entrar. No podemos hacer nada. Se nos están fastidiando todos los planes. La cascada se desmorona, el parque no acepta perros. Bueno, creo que otro punto importante es capacidad de adaptación. Beleza, mas mantenha ele. Todo fechado. Ah, ella no va a salir. Bueno, han abierto una excepción para nosotros y creo que es la primera vez que consideran el hecho de que el perro pueda quedarse dentro de su casa, lo cual ya lo consideramos todo un progreso en nuestro avance entrando en parques. Así que nos dejan ir. Y es una visita rápida y Nachito se lo va a dormir esta mañana. Así Pero os que- queremos enseñar la locura que hay por esta zona con los ovnis. Chon, 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 chon. Buenísima, ¿eh? Vamos a ver los ovnis. Esperemos que se vea algún ovni como mínimo. Otra cosa que hemos aprendido en este viaje es que para viajar solo hace falta ganas. Hemos conocido a gente que viaja pues caminando, a dedo, en bici, con coches muy antiguos, durmiendo en carpa. La verdad es que para salir a la aventura lo que tienes que tener son ganas de lanzarte a ella. Se puede vivir con muy poco porque al final estar de viaje no es ser turista, un viajero no es un turista. Hay gente que cruzamos con historias súper inspiradoras de que lo que tienen son ganas de comerse el mundo, aunque dinero no tengan mucho, porque eso es lo que más importa, las ganas que tengas. Y ahora, bienvenidos al Discoporto Internacional Interespacial, ¿De? Intertodo de la Barra do Garças. Mira un ovni. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Eh? Un sensor meteorológico. ¡Hala! Hay un telescopio ahí. ¡Hala! Aquí me da la sombra. Perdón, señor, no quería yo molestar. Bienvenida. Hay una araña enorme. Pues la historia de este lugar, del Discoporto, viene de la época de 1995, que fue cuando se creó, ya que fue aprobado por una ley de la Cámara Municipal de la ciudad que hay aquí, porque había muchísimas historias desde hace muchos años de personas que decían ver objetos voladores no identificados. Esto atrajo a muchos estudiosos de la ufología y llegaron a la conclusión de que este podría ser un punto de avistamiento de ovnis frecuente dentro de Sudamérica. Así que se creó este ovnipuerto con la intención de que si en algún momento vienen ovnis o extraterrestres, tengan un lugar donde parar su nave. Y para ello se han construido y recreado miniaturas de lo que nosotros desde aquí creemos que son los extraterrestres y se han hecho todo con restos de materiales reciclados y reutilizados, de vertederos y de, ¿cómo se dice? Chatarra. Y de chatarras. No es un helipuerto tan pro como el que vimos en Cachi, Argentina, que por quien no haya visto ese vídeo es bien curioso, lo dejamos aquí arriba, pero este es sin duda un lugar interesante. Habrá que volver por la noche, ¿no? A ver si vemos algo. ¿Vosotros alguna vez habéis visto algo extraño? Vamos a gravitar hasta el centro de visitantes. Vamos a gravitar. No sin antes contaros el siguiente punto que hemos aprendido en estos años. Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete. Suscríbete. Adiós, Omnipuerto. Extraterrestres aparte, que de eso nosotros no sabemos mucho, en todos los lugares que hemos visitado nos hemos dado cuenta de que hay mucha más gente buena que mala.
mucha más. Casi todo el mundo está dispuesto a echarte una mano, la gente en general le encantan los viajeros y hay mucha hospitalidad en toda Sudamérica, hay muchísima hospitalidad. Eso nos parece importante resaltar. Hay más gente buena que mala en todos lados. Parece que va a dar para ir a ver una cascadita, aunque este señor se quede aquí dentro durmiendo. Loco. Es una suerte increíble haber podido recorrer todos los ecosistemas de Brasil. No os imagináis lo afortunados que nos sentimos, porque es un país con una biodiversidad, teniendo la Amazonia y todos los ecosistemas que tiene. Pero es que encima los hemos atravesado todos, así que estamos contentísimos. Incluso vamos a tocar algo de Amazonia cuando pasemos entre Rondônia y Acre en nuestra ruta hacia Perú. Y nos falta el Pantanal, porque hemos pasado volando la última vez porque es un calor. Pero no sabemos si va a dar. Hay una carretera muy famosa en Brasil que se llama la Transpantaneira, que entra en todo el parque del Pantanal y es uno de los destinos más famosos para ver y avistar jaguares. Nos encantaría muchísimo hacerla. Es una carretera que tiene 110 puentes de madera, ¿no? Algo así. Y es toda de ripio, tierra, agujeros. Nos han dicho que realmente es muy dura de hacer con un vehículo que no sea 4x4. A nosotros eso nos suele parecer una buena aventura por delante, pero la carretera cierra durante la temporada de lluvias, o sea, no es ni posible hacerla con 4x4. No estamos tan locos, así que si llegamos a esa zona y aún es temporada de lluvias como es en lo que estamos ahora, no vamos a poder visitarlo. Hasta en las carreteras de tierra hay badenes. Mirar la carretera, sí. Está bonita, ¿eh? Menos mal no vamos a pasar por ahí, vamos a pasar por aquí. Baden, Baden. Welcome to the jungle, ¿eh? ¿Qué pasó? Me mordió. ¡Ah! Dios mío, las hormigas estas son súper asesinas, me ha hecho muchísimo daño. Se te meten entre un dedo y otro y yo voy siempre en chanclas, lo cual está muy mal. Y se meten entre los dedos y muerden y se quedan con la cabeza dentro de tu piel. ¡Ah! Tipo, ¿qué daño hacen las hormigas de Brasil? Llegamos al agua. Es que el agua potable es un bien muy preciado, ya no solo por poderse dar baños maravillosos, sino porque escasea muchísimo en todos lados. Hay muchísimos lugares que no tienen agua potable directamente, que solamente compran el agua, y el agua es muy cara en Sudamérica. En estos años hemos aprendido a ahorrar agua como nunca. Conseguimos gastar un depósito de 150 litros en 7 días entre 2 personas. Eso quiere decir que gastamos a la semana por persona... ¿Cuánto? Pues como 10 litros al día. No está nada mal, ¿eh? Esta cantidad, por supuesto, con una ducha a la semana o 2 máximo,
en nuestro mini tanque de 10 litros por persona porque gastamos el agua del día en una ducha. Pero tenemos estos lugares que se convalidan a veces por ducha. Un gran descubrimiento este lugar. Ya en la furgo de nuevo. Refrescadísimos. Súper fresquitos y muy contentos de haber encontrado esto. Sí, sí. Ahora solo nos queda buscar un lugar para que este señorito corra y se lo pase bien también, que él también tendrá muchas ganas de entrar en el agua con este calor. ¿Qué tal vas con las picadas de mosquitos? Bien, hay muchísimos mosquitos. Bienvenidos a la selva. Obrigado. Buen día. Llevábamos muchísimo tiempo queriendo probar esto. Nos da un poco de vergüenza admitirlo. 4 meses, 5 en Brasil ya casi y no habíamos probado el caldo de caña. A ver, momento de la verdad. Es muy rico. Es como una limonada con mucha azúcar. Un azúcar con un poco de limón. Prueba esto. Ay, qué fresquito. No es tan dulce así, ¿eh? Es riquísimo. Está bien rico y bien fresquito. Pagar por servicios es un lujo que cuando tienes tiempo no necesitas. Nosotros hemos aprendido un montón de cosas en este viaje. No solo sobre nuestra casa con ruedas, la croqueta, aprender a hacer lo básico y poder entender un poco cómo funciona, sino también en lo que dice respecto a nuestros animales, porque muchas veces estamos en sitios donde no conocemos a nadie, medio incomunicados, así que nos viene muy bien saber un poco de todo para poder gestionarlo nosotros mismos y, si no, tener ganas de aprender para poder gestionarlo igualmente. Cuando tienes tiempo, pagar para que alguien haga las cosas que necesitas es en gran parte un lujo. Y obviamente en un vídeo no conseguimos resumir todas las cosas que hemos aprendido en 1 año y medio de viaje, pero estos son algunos de los toques más importantes o que más huella nos han marcado. Y otro sería a cuestionarnos el concepto de Occidente, que es de donde nosotros venimos. 2 cosas que nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestro viaje por Sudamérica es que la primera, la historia que nos cuentan a nosotros, portugueses o españoles en la escuela, es una versión de la historia que es nuestra versión de la historia. Aquí hay una versión un poco distinta de la historia dependiendo de a quién se lo preguntes. Y la otra es que hay mucha cosa que en Europa está prohibida y que no se puede hacer, pero que se sigue haciendo en el resto del mundo y que muchas veces se hace en el resto del mundo para que nosotros sigamos teniendo determinadas cosas en Europa, en el mundo occidental. Nos está haciendo cuestionar muchos de los principios que antes teníamos y ver las cosas diferente, porque realmente a veces opinamos y decimos cosas sobre cosas que pasan al otro lado del mundo como si supiésemos algo en realidad de lo que pasa. Y no, creo que nos hemos dado cuenta al llegar aquí que muchísimas de las cosas que pensamos no son como son y muchísimos de los principios que teníamos cambian cuando llegas a verlo desde este lado y desde otra perspectiva. Y entre ellos temas con los que nosotros somos muy críticos, como temas que tienen que ver con la naturaleza, el extractivismo, el respeto del medio. Nosotros siempre hemos sido muy críticos con eso, pero viendo qué es lo que sucede aquí nos damos cuenta de que algunas de las ideas en respecto a este tema que nos llegan a España o a Portugal que son completamente contrarias a las que llegan aquí, y cosas que nos hacen creer allí que son verdes o que son buenas para el medio ambiente o que forman parte de la transición, son cosas que aquí destruyen todo. Entonces está bien verlo desde las 2 perspectivas para poder valorar. Impactó especialmente
por ver sitios que deberían de estar protegidos, súper protegidos, y donde hay minería, porque tenemos que hacer móviles y coches eléctricos y lo que sea. ¿Qué hay en el menú, chef? Pasta boloñesa. Hora de comer. Lo que está claro en todo esto es que viajar cambia la mente. Cambia la mente en muchísimos sentidos, es súper enriquecedor. Como decía, ¿quién era que decía? Aldous Huxley. Sí. Que viajar es terriblemente malo para la ignorancia. Viajar es terriblemente malo para la ignorancia, tanto para bien como para mal. A veces pasa un poquito de factura psicológica, pero lo recomendamos a todo el mundo. Y si estás ahí en tu casa viendo este vídeo y pensando que te encantaría hacer un gran viaje o un corto viaje, o cada uno viajar de la forma que pueda o le guste o le apetezca, aventurarte a lo desconocido, te animamos profundamente, porque creemos que es una muy buena forma de cambiar el mundo. Y mejor arrepentirse de hacerlo que de no hacerlo, sin duda, ¿eh? Mejor hazlo, lánzate y ve que no es para ti, pero no te quedes sin hacer las cosas que crees que tienes que hacer. Y con eso despedimos este vídeo y nos vemos en la próxima aventura, que será llegando al nuevo estado, ¿no? ¡Chao, pips!